Originalmente en español, junio 2023. En primer lugar, lo que se dice sobre Egipto oficialmente no es la verdad. No solo sobre las pirámides, sino todo el contexto y la historia está torcida. Egipto, como se conoce oficialmente, es una mezcla en licuadora de sucesos reales y malas interpretaciones. Lo más básico a entender es que la infraestructura real grande de Egipto, como las pirámides y algunas construcciones que hoy en día llaman templos, son lo que quedó de otra civilización anterior a la que están estudiando. Y eso aplica también para muchos otros lugares arqueológicos en el mundo, como los encontrados en Mesoamérica con los mayas. O sea, la civilización que se estudia como Egipto clásico es una secundaria que se aprovechó de la infraestructura existente ahí. Es decir, heredaron lo que estaba ya allí. Usaron todo para sus cosas y con sus valores. Pero esos edificios ya estaban ahí. No lo construyeron ellos. A eso hay que sumarle la reconstrucción mal hecha y con fines de control de masas. Es decir, de control de la percepción del público, para empujar una agenda de imponer una falsa historia mundial, además de simples fines de lucro. Entonces, una gran parte de lo que la gente ve en Egipto hoy en día es solo una interpretación moderna basada en reconstrucciones mal hechas y con miras de que todo se vea más espectacular y que no refleja la historia real. Ni siquiera la parte de la civilización que se estableció ahí en esos sitios usando lo previamente construido por la anterior. Ahora, hablando de la anterior, fue una ciudad con puerto estelar, multirracial, creada por la Federación Galáctica mucho atrás. Y esto incluye las pirámides, aunque la más antigua de las construcciones de ahí es la Esfinge. Esas marcas de agua son indicio de que la Tierra fue inundada por el evento Tiamat. Esa ciudad base existió antes de la inundación. Y es bastante probable que esa fuera la causa de su destrucción. La mayor parte de esa ciudad hoy en día se encuentra en 3 niveles principales bajo tierra, justo allí debajo de Giza. Pero en su momento estaba sobre tierra y bajo tierra. Solo que lo que ha logrado sobrevivir hasta ahora, hasta hoy en día, es la parte bajo tierra, que el cabal que controla la Matrix terrestre no desea aceptar que existe. Sin embargo, los rumores y los testimonios permean hasta hoy en día, además de los datos estelares que tengo. Abajo, además de instalaciones de vivir necesarias, aún quedan cámaras con tecnología considerada altísima desde el nivel del conocimiento humano aceptado hoy en día. Aunque lo que se puede mover ya fue saqueado por los trabajadores del cabal y llevado a sitios seguros, mucho queda ahí que resulta imposible de sacar para ellos. Y eso incluye un número sustancial
pero no determinado de naves espaciales aún aparcadas ahí en sus hangares, algunas de las cuales podrían aún estar vivas o funcionales. Eso además de tecnología diversa también grande o pruebas de la existencia de aparatos tecnológicos por arriba de la capacidad de entendimiento de la humanidad actual. La simple existencia de esas cámaras subterráneas de tamaño gigante, es decir, que son 3 niveles cada una del tamaño de la meseta de Giza por lo menos, es suficiente para derribar la versión oficial sobre la historia de la humanidad. Wow, gracias. ¿La civilización anterior se llamaba Egipto también? ¿Qué significa la palabra Egipto? Viene de la traducción al griego de la ciudad de Memphis, como se pronunciaba en aquel entonces, Aegyptus. El nombre anterior, el de esa base, no tengo esa pieza de información. Pero, ¿esa tecnología la están utilizando? ¿La que no fue vandalizada? ¿O esas instalaciones debajo de Giza están funcionando? ¿O está todo totalmente cerrado y vigilado? Se vandalizó por milenios, pero mucha de esa tecnología no se puede sacar ni con los medios modernos. Por ejemplo, no pueden sacar de ahí una nave espacial sin abrir el techo arriba de ella, y eso destrozaría la parte plana de la meseta de Giza, y sería un escándalo mundial difícil de tapar. ¿Y ahora mismo hay alguien en esas instalaciones? Imagínate todo lo que hay allí, todos los juguetitos tecnológicos. Sí, no puedo saber exactamente qué aún está ahí en cuanto a cosas móviles, pero mucho de lo que queda es grande y difícil de mover. Tan solo paredes de metal con sujetadores para equipo, por ejemplo. O lo que esté en el interior de una nave espacial, que hoy en día no podrán abrir ni con taladros de punta de diamante. Y no lo podrán abrir no solo por la dureza de los materiales del casco, sino porque esas naves usualmente tienen un casco construido con materiales polimorfos que se reparan solos. O sea, que no han podido acceder al interior de las naves. ¿Y desde cuándo el Cabal tiene conocimiento de todo esto? No me imagino a los romanos en el interior de las instalaciones. No puedo saber desde cuándo. No tengo forma de saber ese dato, pero sí es muy posible que por lo menos desde el siglo XIX. ¿Nefertiti sabía todo esto? ¿Ishtar también lo sabía? Todo lo de Ishtar proviene de los intentos de los estelares por guiar el desarrollo de esa civilización que emergió donde estaba la base. Esto justo después de su destrucción. Y la información sobre Ishtar y sobre dioses similares acaba siendo una interpretación de esa segunda civilización sobre personas y eventos que no comprendían bien. Nefertiti, indudable que sí, igual que Ishtar. También es el caso de Nefertiti, el intentar guiar la percepción y las creencias de la población de Egipto post-Tiamat. Por lo menos los sacerdotes de ese Egipto sí sabían de la base abajo, y solo ellos tenían acceso a esos lugares en aquel entonces, ya que era considerado como morada de los dioses. ¡Wow! Me imagino que los faraones también tendrían acceso,
¿Y el único acceso era a través de las esfinges? No, sí había múltiples accesos en varios puntos en la meseta. Accesos hoy en día tapados y enterrados. Incluso se sabe de accesos desde el interior de cada una de las 3 pirámides principales. Aunque la única que me queda claro en dónde está es la de Keops, en la cámara más baja en dirección a la meseta, en la pared. Pero para acceder allí, ¿tienes que ir a rastras desde la pirámide de Keops? Parece todo muy antiguo, y con mucha agua, mucha oscuridad. En aquel entonces no era necesario ir a rastras, y de que yo sepa, hasta ese punto de la cámara más baja se puede ir caminando normalmente. A pesar de todo, y de la alta tecnología, sí es muy antiguo el lugar. Evidentemente, el turismo allí no llega. Así es, no. Aún así, esa pared no muestra nada claramente, pero la entrada está detrás de la pared puesta allí posteriormente. Sin embargo, sigue ahí. Ok, así que el Egipto tal como lo conocemos, nada que ver. Así es, todo está alterado, lleno de teorías dadas por ciertas sin sustento real y con agendas de control en mente. Nada de piedras rosetas, eso fue posterior. Así es, eso es posterior y solo descifra en el mejor de los casos el Egipto más moderno de la civilización posterior a la de la base ciudad subterránea. Egipto era un lugar altamente tecnológico, con ligas a la Federación y con múltiples razas allí. No la descripción humana oficial con faraones y esclavos. Eso solo es una excusa para esconder lo que es evidente de la civilización egipcia, o sea, monumentos y construcciones reales, aunque también ya las alteraron, o en su mayoría. No habían esclavos en Egipto, ¿verdad? No, nunca hubo, no en masa como de esa cultura. Ni hubo faraones, ya que eso ni siquiera es un término egipcio, como ya sabes. Un faraón es un teniente o terrateniente de tierra en la zona de Yemen. No es egipcio. Y el término faraón salió solo porque se mencionó como parte de los cuentos del Antiguo Testamento. Fue el cristianismo que lo introdujo mucho después. Entonces, ¿qué es lo que había en Egipto? Había reyes como tales, no faraones. Todos, por las películas, piensan que Egipto tenía esclavos, como a los judíos. Y tú comentaste que Egipto no tenía esclavos, ¿verdad? Hay que ver que vienen del mismo cabal que desea perpetuar los puntos de vista de ellos. El concepto de esclavos en Egipto seguramente proviene de la idea de meterle en la psique de la gente el que habían sido opresores tiranos sobre el pueblo de Israel. Lo malo es que en el mismo nombre, Israel, proviene la clave para ver que solo eran más egipcios, solo que poca gente, incluyendo historiadores, lo conecta. Israel significa en breve la gente, que adora al dios Aten, Ra, y a sus representantes, él. La historia oficial de o sobre Egipto es especialmente mala o distorsionada por intereses sobre intereses a lo largo de por lo menos 200 años, siendo Roma su principal distorsionador.
todo para que encaje en sus escritos y en sus religiones guiadas y fabricadas.